Hola, hoy vamos a hablar del consumo del coche. ¿De qué depende el consumo de un coche? ¿Cómo saber cuánto consume un coche? ¿Por qué mi coche consume más de lo normal? ¿Qué tengo que hacer si mi coche consume mucho? Primero vamos a ver de qué depende el consumo de un coche. La temperatura, la presión y la humedad del aire que entra al motor influye en la potencia de este. La fórmula es PR, potencia real, igual a potencia constructor, la potencia que pone en los papeles del coche, dividido por 1013 por raíz de 273 más la temperatura, dividido por 293, y todo eso dividido por la presión atmosférica. La humedad en el aire no se toma en cuenta en esa fórmula. Cuanto más frío es el aire, más denso es. Cuanto más denso, más partículas de oxígeno tiene. Cuanto más oxígeno, más rendimiento se sacará a cada explosión en los cilindros. Cuanta más altitud, menos presión de aire. Y cuanto menos presión, menos denso es el aire y entonces menos oxígeno tiene. La potencia dada por el fabricante se da para 20 grados Celsius y con 1013 milibar de presión, es decir, al nivel del mar. Mi Matiz tiene 67 caballos. Eso es la potencia al nivel del mar y con 20 grados Celsius. Vemos en esa curva de la potencia en función de la temperatura que el motor con 45 grados Celsius pierde casi 3 caballos y con menos 5 grados Celsius gana 3 caballos. Eso no se resiente mucho conduciendo el coche. La presión atmosférica influye aún más en la potencia de un motor térmico. Vemos en esa curva que a 1300 metros de altitud el motor ha perdido 10 caballos respecto al nivel del mar y a 2900 metros ha perdido 20 caballos. Esas cifras son teóricas porque los motores hoy en día son capaces de ajustar la mezcla aire-gasolina en función de las sondas de oxígeno, entre otras cosas. El oxígeno es el comburente de la combustión, pero también es importante el combustible, en este caso el carburante. Hay distintos tipos y calidades de gasolina. Hasta en ciertos lugares se dice que la cortan con otros líquidos más baratos. He escuchado con agua. Hay que poner el tipo de carburante aconsejado por el constructor del coche, porque el coche se ha concebido y ajustado para ese carburante. Para el Matiz es gasolina sin plomo, sin metanol y con un octanaje de 91 o superior. Si no respetamos eso, podemos perder potencia y estropear el motor. Sistema de combustible, parte de plástico y de hule. El carburante también tiene un papel de lubricación de algunas partes, como por ejemplo las válvulas. El tipo de trayectos que se hacen con el coche también influye en el consumo. Si hacemos trayectos cortos, por ejemplo, 3 kilómetros ida y más tarde 3 kilómetros vuelta, el motor siempre andará frío y consumirá más. El tipo de conducción influye mucho en el consumo también. Si pisamos el acelerador a fondo todo el rato y tenemos una conducción muy deportiva, por no decir nerviosa, consumiremos mucho más que con una conducción tranquila. La velocidad también influye en el consumo, por supuesto. Si vamos por la autovía a 130 km por hora, consumiremos un 30% más que si vamos a 110 km por hora. Aquí vemos un ejemplo de curva de consumo en función de la velocidad. ¿Cómo saber cuánto consume un coche? Vamos a la gasolinera y llenamos el depósito. Apuntamos los kilómetros. Luego usamos el coche de forma normal. Cuando se enciende la luz de nivel bajo, vamos otra vez a llenarlo. Apuntamos los litros que hemos puesto para llenar el depósito y otra vez los kilómetros. Luego sustraemos los kilómetros para calcular la distancia recorrida. Dividimos la distancia encontrada por 100 y por fin dividimos los litros del segundo llenado por esa cifra. Eso nos dará el consumo en litros por cada 100 kilómetros. Si queremos el consumo en kilómetros por litro, simplemente hay que dividir la distancia recorrida
por los litros del segundo llenado. Podemos repetirlo varias veces y hacer una medida, nos dará un resultado más exacto. Podemos guardarlo y volver a hacerlo de vez en cuando. Eso nos permitirá comparar. Para daros un ejemplo concreto, mi Matiz del 2008 con un motor de 1 litro de 67 caballos consume unos 8,5 litros cada 100 kilómetros con trayectos cortos en ciudad y unos 5,8 litros por cada 100 kilómetros con viajes largos por la autovía. Voy a entre 100 y 110 kilómetros por hora. Tengo una conducción tranquila, vivo en un país más bien frío y estoy a unos 500 metros de altitud. Eso es mi consumo. No es en ningún caso un consumo de referencia. ¿Por qué mi coche consume más de lo normal? En lo que se refiere solo al coche, no al tipo de conducción o al entorno, todo lo que hemos visto anteriormente es para un motor en perfecto estado de marcha. Pero hay elementos del coche que influyen directamente en el rendimiento y el consumo. Si un coche consume más de lo normal, es que algún elemento no funciona de manera óptima. ¿Qué tengo que hacer si mi coche consume mucho? Primero, podemos verificar con un escáner si hay algún código de error. Si encontramos alguno, hay que arreglar el origen del fallo. Luego podemos verificar las ruedas. Verificaremos el estado de los neumáticos. Unos neumáticos gastados hacen que el coche consuma más. De media, 35% del consumo tiene como causa la resistencia a la rodadura, es decir, simplemente el desplazamiento sobre el asfalto. Un neumático desgastado que está llegando al final de su vida útil puede hacer que este porcentaje suba al 50%. También dependerá del tipo de neumáticos. Unos neumáticos para la nieve consumirán más que unos neumáticos de verano. En muchos países existen etiquetas para puntuar el consumo del neumático, además del agarre bajo lluvia y del ruido. Es una cosa a tomar en cuenta a la hora de cambiar los neumáticos. Podemos levantar el coche con un gato y verificar que las ruedas giran bien. Si no es el caso, habrá que mirar si viene de los rodamientos o de los frenos. Luego verificaremos algunos elementos del motor. El filtro de aire debe estar limpio, el filtro de gasolina también. Si son viejos o en mal estado, hay que cambiarlos. La válvula PSV debe estar en buen estado. Las bujías limpias y con la separación de los electrodos correcta. Los cables de bujía deben estar en buen estado y si tienen muchos años, es aconsejable cambiarlos aunque se vean bien. Verificaremos el sensor MAP, la sonda de temperatura, las sondas de oxígeno, la válvula EGR, la válvula del booster de frenos, el booster de frenos, la válvula de purga del canister. Se pueden limpiar los inyectores y verificar la presión de la bomba de gasolina. En conclusión, si queremos que nuestro Matiz consuma poco, tenemos que mantenerlo en buen estado y tener una conducción tranquila. Así ahorraremos dinero y cuidaremos el planeta. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.